¿Qué es Fidelities? Pues Fidelities es, por volumen, el despacho número 1 de España, en volumen, al menos, especializado en el mundo de las discapacidades y enfermedades graves, ¿vale? Es decir, para que os hagáis una idea, a nivel nacional tramitamos cerca de 20.000 expedientes al año y, bueno, pues es un volumen que por datos estadísticos es el mayor en este sentido de toda España. Y con un modelo único en el que solo trabajamos a éxito, solo cobramos si ganamos los casos, ¿vale? O sea, que es algo interesante. Trabajamos para casi 1.000 instituciones como la vuestra, algunas más pequeñas, algunas más grandes, y bueno, pues ahí tenéis algunas de ellas, pero son casi 1.000. El acuerdo con la asociación, pues consiste básicamente en que os damos asesoramiento gratuito para todos los socios, realizando un estudio de viabilidad que desde mi punto de vista es lo más importante desde un punto de vista jurídico por lo menos para que el paciente en este caso o el cliente sepa qué derechos tiene y cuáles no. Muchas veces estamos tan perdidos, por lo que luego veremos, que lo más importante es saber si lo que queremos es real o no es real o cómo debemos hacerlo real, ¿no? Con ese modelo de honorarios a éxito, es decir, que además de daros un estudio de viabilidad gratuito de todos vuestros casos, pues solo vamos a cobrar cuando decidáis seguir adelante con nosotros si ganamos, ¿vale? Que esto también es una barrera importante, como luego veremos. Y luego, además, por el hecho de pertenecer a la asociación, pues tenéis unas tarifas reducidas con respecto a los clientes que acuden a nosotros de forma particular, los que llegan por internet, los que llegan por redes sociales, etcétera, ¿vale? Antes de empezar todas estas charlas, a mí me gusta hablar de cómo estamos actualmente en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Y bueno, pues por parte de los pacientes hay un desconocimiento normal de lo que es la ley y más que de lo que es la ley, que las leyes se pueden encontrar en Internet, en el BOE, etcétera, de la jurisprudencia, es decir, de cómo se aplica la ley en estos momentos, ¿vale? La jurisprudencia es eso, cómo se aplica la ley, que son leyes, hay muchas que son de los años 80 y anteriores, pero cómo se está aplicando en la actualidad. Porque una vez que se dicta o se lanza, se emite una ley, después los jueces la reinterpretan, adaptándolo a veces a la vida actual y otras veces para salvar las ambigüedades que se hayan podido desprender de esa ley, ¿no? Que suele pasar y hay casos muy recientes y muy concretos que tienen que ver, por ejemplo, con la discapacidad, que el año pasado se hizo una ley relacionada con la discapacidad publicada dentro de una ley de empleo y, bueno, pues ha habido que reinterpretarla. Y luego hay un desconocimiento de los procedimientos, pues también normal, ¿no? Es decir, primero los procedimientos para obtener nuestros derechos normalmente no son fáciles, no nos lo ponen sobre todo fácil en la administración y luego pues tampoco nos ayuda mucho. Cuando vamos a preguntar por un determinado derecho, pues la mayor parte de las veces, yo no digo de mala fe, pero sí por desconocimiento o bueno, llámalo X, pues no nos dan el camino más corto para acceder a él y tenemos que dar muchas vueltas para poder conseguir el derecho que perseguimos, ¿no? Por parte de la Administración, pues hay un discurso generalizado de que no hay recursos, lo hemos oído todos, no hay dinero para las pensiones, no hay dinero para ninguna prestación social prácticamente. Obviamente, lo que hay desde mi punto de vista al menos es una distribución muy errónea de los recursos, porque luego aparecen presupuestos para cosas que son infinitamente menos importantes que los temas sociales, pero bueno, esto es lo que hay. Luego hay una falta de actualización en la aplicación de las leyes. Esa jurisprudencia de la que hablábamos antes, pues es normal que tampoco la conozcan los funcionarios. Es decir, muchas veces les cuesta a los propios abogados encontrar la jurisprudencia adecuada si no la estás manejando continuamente
Pues imaginaos un funcionario de la Seguridad Social o de cualquier otro área de la Administración al que preguntes por una determinada ley, un determinado derecho, pues en el mejor de los casos se conocerá la ley, pero probablemente desconozca cómo se está aplicando actualmente, porque, como decía antes, hay muchísima jurisprudencia que corrige defectos de interpretación o ambigüedades en la interpretación de las leyes. Y eso es mucho más complicado encontrarlo por parte de los ciudadanos, por parte de los funcionarios, incluso por parte de los propios abogados, que no es tan sencillo encontrarlo, ¿no? Y luego en muchas materias, como por ejemplo en la adaptación del puesto de trabajo, pues hay una legislación muy enfocada a la gran empresa. Lo malo es que en España el 99% de la gente trabaja en una pyme, micropyme o es autónomo, con lo cual pues esta es una legislación que tiene difícil aplicación. En los medios de comunicación, que es lo que nosotros denominamos que existe una infoxicación. ¿Y qué es esto? Pues hay una cantidad ingente de información por todos lados, es decir, en Internet, en Wikipedia, en la prensa, en radio, en televisión, pero el problema es que una parte importantísima de esta información es incorrecta, está intoxicada, es tóxica. ¿Por qué? Pues porque o está sesgada o es incompleta o directamente es errónea. Entonces nos puede hacer tomar decisiones basadas en premisas falsas. Así que mucho ojo a todo lo que oímos y leemos y escuchamos porque al final nos puede hacer tomar decisiones erróneas. Y luego hay una presión mediática que emana de la administración, pues a falta de recursos, que cala en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, tanto los funcionarios, que son los que nos tienen que dar acceso a nuestros derechos, como los propios jueces, muchas veces, aun sin saberlo, decantan la balanza hacia la denegación, pues porque inconscientemente están escuchando continuamente de que no hay dinero para nada, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, humanos que somos, pues sin muchas veces prestar atención a las decisiones, pues digamos que nos supedita a tomar unas decisiones, pues a veces que no son las más justas, ¿no? En los abogados, pues en los abogados pasa algo que no ocurre en casi ninguna profesión y es que acudimos al abogado que nos ha llevado al divorcio para llevar un caso de incapacidad laboral o al que nos ha llevado los temas de Hacienda o el que o nuestro primo que es un abogado generalista que lleva de todo. Bueno, pues cuando tenemos un cáncer no acudimos ni al médico de cabecera ni al traumatólogo, acudimos al oncólogo. Bueno, pues en los abogados es una cosa muy extraña, pero pasa esto y muchas veces dejamos de acceder a nuestros derechos por pequeños detalles y estos pequeños detalles se pierden por la falta de especialización. Los abogados pueden conocer, generalistas, pueden conocer la ley, pero si no están muy habituados, los generalistas, digo, pueden conocer las leyes porque tienen más acceso o mejor acceso que un ciudadano de a pie a la legislación y saben cómo aplicarla, pero, por ejemplo, la jurisprudencia, ya os digo que es muy complicado conocerla si no estás continuamente viendo casos de una determinada materia. Y esos pequeños detalles son muchas veces los que hacen que un determinado derecho pues lo perdamos o lo consigamos. Y luego hay una cosa que en la profesión que es muy común, que viene de toda la vida, ¿no? Que es los cobros por adelantado. Antes de darte casi los buenos días, te piden una provisión de fondos para asesorarte, para llevar tu caso, etcétera. Con lo cual, muchas veces dejamos de acceder a nuestros derechos por estos dos temas, porque no sabemos que los tenemos, nos falta asesoramiento especializado y porque nos cobran un dinero por adelantado sin garantía de éxito. Entonces, pues decidimos no seguir adelante, pues por eso, porque al final nadie nos garantiza que vayan a conseguirnos ese derecho que perseguimos y si encima tengo que desembolsar un dinero que puedo estar más ajustado o menos ajustado, pero que no me apetece adelantar porque
nadie me garantiza que eso me dé derecho a nada, pues dejamos de hacerlo, ¿no? Y es que esas son las dos, desde nuestro punto de vista, las dos barreras más importantes que existen a la hora de que un ciudadano acceda a sus derechos. Una, la falta de información, la falta de asesoramiento especializado y la segunda gran barrera es la económica. O sea, si me cobran por llevar mi caso sin garantías de que vayan a sacarlo adelante, pues virgencita que me quede como estoy, ¿no? Esto pasa mucho. Y es que en España somos además mucho de quejarnos, pero poco de reclamar. Pero tiene mucho que ver con esto también, ¿eh? Con estos dos hitos. Y luego, dentro del acuerdo, aunque esté firmado con Fidelity, sabéis que en nuestro grupo tenemos otros despachos que llevan otras materias, porque Fidelity está centrado más en seguridad social, discapacidad, etcétera. Pero luego tenemos un despacho civilista, todos los asuntos civiles los llevamos a través de Reclama Todo, todos los penales a través de Presunto Inocente, todos los laborales a través de Derechos del Trabajo y los concursales y mercantiles a través de la Ley de Segunda Oportunidad. Y todos con el mismo modelo, es decir, os vamos a hacer un estudio de viabilidad gratuita de vuestro caso y si seguís continuar con nosotros, en caso de que sea viable, pues solo vais a pagar si ganamos, ¿vale? Eso es algo que es muy importante en nuestro modelo de negocio y sobre todo con el que tenemos con las asociaciones, ¿no? Básicamente, la idea de esto es que cada vez que tengáis un problema jurídico, pues que os acordéis que tenéis un despacho que tiene cobertura para prácticamente cualquier área legal y que a través de la asociación, además, con un modelo de éxito de honorarios a éxito, os ofrece mejores condiciones económicas y asesoramiento gratuito y especializado en cada materia, ¿vale? Que esto también es algo muy reseñable. Y ya, si queréis, nos metemos de lleno en los dos puntos que me habéis pedido que tocásemos. Luego entramos en una ronda de preguntas, si queréis, y son la discapacidad y la incapacidad laboral, que son términos que van muy de la mano, pero de forma paralela, no suelen confluir. De hecho, se tramitan a través de entidades totalmente diferentes, no tienen absolutamente nada que ver. Las competencias de uno y de otro son unas de ámbito de Comunidad de Madrid, de comunidad, y las otras de ámbito estatal, las de la incapacidad laboral. Y bueno, pues se confunden mucho, porque eso sí que es cierto que se confunden mucho. Nosotros normalmente nos dicen, quiero una discapacidad porque ya no puedo trabajar. Pues eso es una incapacidad laboral, ¿no? Pero es verdad que sí que tienen muchos nexos de unión. Lo más fácil para entender qué es cada cosa es preguntarse qué es lo que mide cada cosa, ¿no? Pues bien, la discapacidad lo que mide es cómo afectan las secuelas y limitaciones de nuestras patologías en nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluso durante las horas de sueño. ¿Cómo afecta a todo? A nuestra vida familiar, a nuestra vida laboral, a cómo nos comunicamos, a cómo nos desplazamos, en las actividades básicas de la vida diaria, en todo. O sea, básicamente en todo es lo que debe medir la discapacidad. Los puntos de corte tradicionales son 3, y es que por debajo del 33% no se nos considera personas con discapacidad, luego del 33 al 64 ya es cuando se nos determina como persona con discapacidad con el correspondiente certificado, y a partir del 65 lo que vulgarmente se conoce como gran discapacidad. Luego hay 2 puntos de corte adicionales que son el 45 y el 75. Entre el 33 y el 64, básicamente tenemos los mismos derechos, salvo eso que os comentaba del 45%, que nos da derecho a una serie de ventajas en casi cualquier ámbito de nuestra vida, pues desde
acceso a vivienda, oposiciones, a ciertos empleos, reducciones impositivas, en aspectos fiscales, acceso a vivienda protegida, mejoras en educación. Depende de cada comunidad autónoma para saber qué es lo que nos corresponde exactamente, porque no es homogéneo en todo el territorio nacional, pero es muy, muy parecido en casi todo el territorio nacional. Y ya os digo, desde el 33 al 64 son las mismas prácticamente todas las comunidades autónomas y en casi todos los ámbitos de nuestra vida diaria y cotidiana, ¿no? A partir del 65 tenemos lo mismo, pero además tiene algunas ventajas fiscales adicionales. Y luego esos dos puntos de corte que os decía, del 45 y del 75, el 45 para acceder a la jubilación anticipada por coeficientes reductores y el 75 básicamente para obtener un 50% de complemento en la pensión no contributiva, ¿vale? Entonces, esos son los puntos de corte que hay y las prestaciones o derechos que albergan ese certificado y esas mejoras en caso de acceder a partir del 45, 65 o 75, ¿vale? Y luego hay tres preguntas comunes que contestaremos después de forma similar en el tema de la incapacidad laboral. Y la primera es si me tengo que conformar. Bueno, pues la respuesta es muy típica de los abogados, pero es real. Y es depende. ¿De qué depende? Pues de ese estudio de viabilidad que tenemos o deberíamos hacer siempre antes de acceder a cualquier, incluso derecho. Es decir, en el caso de la discapacidad, incluso antes de ir a solicitarla, os convendría saber qué graduación o qué grado vais a obtener. Porque de esa manera, pues ya si te conceden uno inferior, pues ya sabes que tienes que reclamarlo. Y si ese grado inferior te da derecho a mejores prestaciones, pues fenomenal. Pero hay veces que el grado que nos corresponde da igual, aunque sea superior. Es decir, gente que le reconocen un 35 y le corresponde un 42. Pues te da lo mismo, porque entre el 35 y el 42 no hay absolutamente ninguna diferencia. Otra cosa diferente es que te den el 35 y te corresponda un 45. Ahí sí, si lo que quieres acceder en el futuro es una jubilación anticipada por coeficientes reductores, pues sí que es interesante, obviamente, reclamar para que te concedan el 45. Por supuesto, si te corresponde un 35 y te han dado un 27, pues obviamente ahí es más clara la situación, ¿no? Con lo cual, el reclamar dependerá en este caso del resultado del estudio de viabilidad, de lo que te corresponda realmente y si eso te da derecho a algo que mejore lo que te han dado, ¿vale? ¿Puedo solicitar una revisión? Pues la respuesta es que sí, siempre. Siempre se puede solicitar una revisión siempre que hayan concurrido nuevas patologías o haya un agravamiento de la patología por la que nos las reconocieron, ¿vale? Y la última es si me la pueden revisar. En este caso, salvo las que son definitivas, que en el certificado de discapacidad no te la pueden revisar. Tú sí puedes pedir revisión de una definitiva, al alza, obviamente, pero las definitivas no te van a llamar para revisártela, el resto sí, el resto son revisables, como sabéis. En el caso de la incapacidad laboral, si antes hablábamos que la discapacidad medía cómo afecta las secuelas y limitaciones de nuestras patologías en todos los aspectos de nuestra vida, en el caso de la incapacidad laboral es cómo afectan a nuestra vida laboral, única y exclusivamente, ¿vale? Y ahí nos surgen 4 tipos de incapacidad laboral. La parcial, que es cuando las secuelas y patologías de las secuelas y limitaciones de nuestras patologías nos afectan al mínimo el 33% de las tareas principales de nuestra profesión habitual, del trabajo que estamos desarrollando. Y en este caso no se trata de una pensión, sino de una especie de indemnización. Son 24 mensualidades de la base de cotización de cuando se produjo la baja, en este caso,
Y en este caso el Estado, la Administración, actúa como si fuera una aseguradora y te da 24 mensualidades de esa base reguladora y puedes seguir trabajando en tu puesto de trabajo sin ningún problema. Vas a hacerlo seguramente un poco más limitado que un compañero que no tenga tus patologías, vas a ser un poquito más lento quizá, vas a ser un poco menos eficiente quizás, pero puedes seguir trabajando sin ningún problema en tu mismo puesto de trabajo. Y lo único que hace la Administración en este caso es darte una especie de indemnización, ¿vale? La siguiente es la total, siguiente grado es la total, que es cuando las secuelas y limitaciones de tus patologías te impiden desarrollar todas las principales tareas de tu trabajo o de tu profesión habitual, ¿vale? Y en este caso lo que te corresponde es un 55% de las bases de cotización de los últimos 8 años. Pero puedes compatibilizarla con otro empleo. Y si a los 55, otro empleo que obviamente no tenga las mismas tareas principales que no sean coincidentes con aquellas por las que te han dado esa incapacidad laboral. Con lo cual sí que hay que ser cuidadoso a la hora de compatibilizar una pensión, una total, con un nuevo empleo, puesto que si son coincidentes, al menos en parte, pueden meterte una revisión y quitarte la pensión, que es lo primero que hacen cuando pasa esto. Entonces, siempre antes de compatibilizar un nuevo empleo con una total, también os recomiendo que os asesoréis para saber si es viable o no esa compatibilidad, porque podéis cobrar el importe de la pensión, lo que cobréis por el nuevo empleo, pero siempre y cuando determinemos que efectivamente son compatibles y se rellenen adecuadamente la documentación de compatibilidad de pensión y nuevo empleo, ¿vale? Luego después, bueno, si a los 55 años de edad no estás trabajando en nada, se complementa con un 20% hasta el 75% hasta la edad de jubilación, ¿vale? La absoluta es el siguiente grado y es cuando esas secuelas y limitaciones de tus patologías no te permiten desarrollar ningún trabajo, ¿vale? Y aquí lo que cobras es el 100% de la base reguladora de los últimos 8 años y además está exento de retenciones, ¿vale? Con lo cual cobras más que trabajando. Y el cuarto grado es la gran invalidez y aquí es cuando, además de corresponderte una absoluta, aquí sí que se miden otras cosas, que es que necesites la ayuda de terceras personas para actividades básicas de la vida diaria. Y no tienen por qué ser todas, o sea, por ejemplo, la higiene, caminar, comer, etcétera, etcétera, las básicas. Y no tienen por qué ser todas, ni tienen que ser de forma permanente ni continuada. Se pueden ser, bueno, imagínate que lo que no puede ser, pues, vestirte bien. Y entonces te tienen que ayudar, pues, con que sea una de estas actividades básicas, ya te corresponde una gran invalidez, que es algo que es lo que dice la ley, pero normalmente la Seguridad Social tienes que estar básicamente en cama y casi muerto para que te den una gran invalidez. Entonces, bueno, no es lo que dice la ley, por eso es la gran invalidez se tiene que pelear casi siempre en vía judicial. Y las tres preguntas que veíamos antes que se responden muy parecidas. Las dos primeras igual, me tengo que conformar, pues igual, depende del estudio de viabilidad, de lo que resulte de ese estudio de viabilidad, pues te tendrás que conformar o no. Si resulta que te han dado una total y te corresponde una absoluta, pues hay que pelearla, obviamente. Y habrá que pelearla hasta el Tribunal Supremo, si es necesario. O el Constitucional, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que nosotros llevamos casos hasta estas instancias. Pero cuando nos corresponda realmente. ¿Puedo solicitar una revisión? Pues igual, si ha habido concurrencia de nuevas patologías o se han agravado las que teníamos, pues también podemos instar una revisión si es que el resultado da que nos corresponde un grado superior al que tenemos reconocido. Y me la pueden revisar, aquí es donde sí cambia la respuesta. Todas las incapacidades laborales no las pueden revisar, incluidas las que se han conseguido por sentencia firme. Con lo cual, la Seguridad Social siempre se guarda el as en la manga de llamarnos para revisar y si nos llaman para revisar es para o bajarnos el grado o quitárnosla.
con lo cual mucho ojo en caso de que nos llamen para revisar.